Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de podcast Los Tiempos. Nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta, siempre semana tras semana, todos los miércoles con un capítulo nuevo, pero también con una temática nueva, como siempre. Muy agradecidos de contar con todos ustedes en nuestras plataformas. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Por favor, si le gusta este contenido, déle like, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Y hablando de episodio, hoy estamos con el episodio número 98, ya prácticamente 2 episodios para llegar a los 100, Dios mediante. Estaremos llegando a esos 100 episodios importantísimos, porque a lo largo de todo este episodio pues hemos estado tocando temas importantísimos, desde la literatura, la música, la danza, la coyuntura, la economía, y obviamente pues todo lo que incumbe a el bicentenario de este 2025. La patria cumple 200 años, hemos estado y seguramente también vamos a continuar con este ciclo de diálogos y de análisis con respecto a lo que significa, que va a significar el bicentenario, y un poco la proyección después de lo que sucederá este 6 de agosto de 2025. Coincidentemente, pues el 17 de agosto las elecciones generales, 6 de agosto se festeja el bicentenario de nuestra patria. Bien, para hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos en contacto directo desde Washington, D.C. con Rudy Heinrich. Él es un líder y además un compatriota residente por muchísimos años en los Estados Unidos. Vamos a hablar de esta coyuntura tan compleja para la comunidad inmigrante. Ya hicimos algunos avances con el tema, sin embargo creo que amerita seguir hablando y seguir debatiendo y seguir analizando este tema tan delicado, sobre todo para la comunidad inmigrante y en particular para la comunidad boliviana, sin duda alguna. A ver si en estos 40 minutitos logramos de alguna manera pues adentrarnos a todo lo que en este momento están yo no diría sufriendo, pero en todo caso asimilando la comunidad boliviana y obviamente la gran comunidad inmigrante. En general sabemos perfectamente que las últimas políticas de Donald Trump han sido bastante drásticas, taxativas con respecto a las deportaciones. Todos los días hay una serie de anuncios con respecto a deportaciones, sobre todo de países latinoamericanos. En ese sentido, y acaso por eso mismo, también hemos querido invitar a Rudy Heinrich para que nos dé un diagnóstico, un análisis de lo que está sucediendo con el tema y lo que podría suceder más adelante. Rudy, es un placer tenerte en Podcast Los Tiempos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bueno, el diálogo siempre será abierto. Bueno, muchísimas gracias. Me siento realmente muy honrado en poder participar del programa y compartir lo que está ocurriendo de una u otra manera en lo que atañe a las amenazas que fueron primero ofrecidas por Trump en la etapa preelectoral, y luego ya la puesta en marcha de todas estas amenazas que se han convertido en realidad y que ha creado una atmósfera, yo diría, no solamente de inquietud e incertidumbre, sino que yo creo que la palabra correcta dentro de la comunidad es ese terror, porque no es otra, el hecho de que miles de inmigrantes estén pasando una situación en la que realmente tienen que pasar o escondidos o protegiéndose o saliendo de algún tipo de escenario, pero la situación para la comunidad inmigrante en general es realmente terrible. Es una situación sumamente crítica. La gente está totalmente desorientada, a pesar de que hay informaciones que buscan dar recomendaciones a la comunidad a fin de que pues vayan acomodándose un poco a la realidad en la que se vive y sobre todo tomando las precauciones necesarias a fin de no caer en enredadas o en algún otro tipo de abusos que se están cometiendo de una forma realmente impresionante. Ya nadie está seguro. Se nota además acá una disminución en el aspecto laboral,
porque muchas entidades, instituciones, tiendas, comercios, restaurantes han disminuido su capacidad de atención y su capacidad de atención al público, porque gran parte de su personal ha dejado de asistir por los temores en los que vive sumido. Y eso se está poco a poco creando una situación en la que va a ser en forma ascendente, porque muchas otras instituciones, muchos otros negocios, tiendas, grandes tiendas, los empleados van a tomar las mismas precauciones, y no solamente por sí mismo, porque también por medio tienen toda la prole y la familia y la esposa y todo el conjunto aquel del núcleo familiar que corre exactamente las mismas circunstancias que el propio indocumentado trabajando. A ver, Rudy, bueno, esto en todo caso ya inclusive a meses atrás, antes de la posesión de Donald Trump, el pasado 20 de enero, ya se sabía de antemano que Donald Trump iba a entrar con mano dura y de una manera absolutamente taxativa con respecto a las deportaciones, de modo que ya se había anunciado. Sin embargo, Rudy, desde tu análisis, ¿cómo dimensionas el tema? Es decir, ¿tú crees que la administración de Donald Trump está dimensionando verdaderamente el impacto que pueda tener estas deportaciones masivas, no solamente desde el tema político, sino sobre todas las cosas desde el tema económico? Porque hay que tomar en cuenta que ahorita, pues, en el hemisferio occidental están en invierno. Cuando se entre a la primavera, indudablemente se va a requerir la mano de obra en una serie de actividades. ¿Se habrá dimensionado verdaderamente el impacto terrible que puede causar todo esto? Yo creo que en su momento no han dimensionado las consecuencias, pero así como van las cosas, necesariamente van a tener que empezar a tomar conciencia de lo que está ocurriendo y empezar a tratar de evaluar cuál realmente es el impacto en este momento en medio de la comunidad, para poder entender la figura de la manera más precisa. Yo no creo que ellos hayan hecho una evaluación previa, es decir, de las características que en este momento la realidad misma nos las muestra. Es posible que hayan considerado muchos aspectos, ¿no? Es obvio que antes de tomar las medidas o poner en marcha medidas hayan identificado algunos factores, algunos elementos, y medir las formas en las que proceden las consecuencias a corto plazo y a largo plazo. Pues no sé si las consecuencias a largo plazo las han medido, pero las consecuencias a mediano plazo y a corto plazo son crear un impacto realmente demoledor dentro de la comunidad, que lo han logrado, realmente han logrado ese impacto, y lo cierto es de que todo el mundo anda asustado y ha fundido el pánico realmente, en la verdadera extensión de la palabra. Ahora, ese punto en el que evalúen lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido y lo que viene detrás de todo este proceso, pues la realidad, yo creo que de todas maneras ha de imponerse en algún momento, porque, para empezar, las consecuencias, como te estaba comentando de principio, ya se están empezando a sentir en materia laboral. Y es lo que ocurre en el área, y no solamente acá, sino en todos los lugares donde hay comunidad latinoamericana, sobre todo. La comunidad migrante hispana es la más afectada y es la que mayor impacto causa en el manejo político, porque claro, está la frontera, los límites fronterizos con México, están tantos otros factores, los antecedentes de las marchas que han venido sucediéndose los años anteriores, la marcha de los hondureños. En fin, hay una serie de detalles que van constantemente cambiando la realidad. Y eso va a tener que ser en algún momento evaluado en su verdadera dimensión. Y no les va a quedar otra cosa que tomar partido. O siguen con esto a pesar de las consecuencias, o reflexionan, aunque la palabra reflexión creo que no cabe en el pensamiento de ellos, pero si reflexionaran y pudieran medir las consecuencias a través del impacto, primeramente en la parte económica,
la parte laboral, pero sobre todo el impacto en la materia humana. Esa es la parte más importante. Claro, El exacto. daño moral, el daño físico, el daño familiar que se está haciendo todos los días. Uno se pone a pensar, querido Rudy, que una familia ha salido a trabajar y los niños han salido a la escuela para pasar sus labores de la escuela diaria. Y los padres no vuelven. Y los Claro, niños no exacto. Es saben un qué pasó impacto con los tremendo. chicos o con los papás. No tienen la menor idea. Hay muchas personas o muchas familias que si bien tienen relaciones también familiares en la misma situación, o amigos o vecinos, pero es un impacto tan grande que al mismo tiempo mucha gente pudiera eventualmente asumir una cierta vigilancia, responsabilidad sobre los chicos que van quedando solos, pero es que el drama es terrible y ya es muy difícil poder explicarlo exactamente en palabras, porque como te refiero, ¿qué pasa con un par de niños que han regresado a la casa y encuentran que sus padres Claro, han exacto, desaparecido? exacto. Prácticamente han desaparecido, esa es la verdad, porque se los han llevado y no tienen la menor idea dónde están. Entonces, Correcto. entonces esas son cosas que hay que tomar muy, muy en cuenta. Exactamente, Rudy. Bueno, hay un desgarramiento familiar terrible y eso indudablemente pues se va a constituir a la larga en una problemática terrible también de desmembramientos familiares. Quiero traerte a colación, Rudy, un hecho que ya había sucedido en el último mandato del presidente George W. Bush, cuando la comunidad latina se alzó en una serie de protestas por una reforma migratoria y en su momento hubo inclusive un boicot en el consumo, digamos, de productos, asistencia, labores, etcétera, para que se aprobase un proyecto de ley que en su momento John McCain había planteado. Lamentablemente no surtió efecto. ¿Acaso, no sé si tú coincides conmigo, en ese momento era la mejor situación en la que se encontró la comunidad inmigrante para que se aprobase un proyecto de ley para una reforma migratoria? Bien, el pasado lunes, Rudy, se ha realizado un día sin inmigrantes en los Estados Unidos, una especie de boicot también, no mandar a los niños a las escuelas, no asistir a los trabajos, no consumir productos estadounidenses. ¿Cuál ha sido el impacto de verdad este día sin inmigrantes? Sin duda alguna importantísimo. ¿Cuál podría ser un poco la evaluación que haga con respecto a este tema el gobierno estadounidense de Donald Trump? Bueno, seguramente ya tienen muy bien documentada todo lo que ha sucedido, deben tener todo documentado, el impacto que ha causado, porque es una medida que ha tenido que llamar necesariamente la atención del gobierno y han tomado también además de las precauciones y las iniciativas que hayan tomado para poder minimizar el impacto de la marcha, pero estoy seguro que conscientemente tienen que haber evaluado cada uno de los detalles y los puntos en los que han sido afectada la comunidad en general, la sociedad estadounidense en general, el país en general, como consecuencia de esta medida, porque tiene su impacto, claro que tiene. ¿Por qué? Bueno, en este momento no hay construcción acá en el área porque en la temporada de invierno no hay actividad en el rubro de la construcción, pero hay otros rubros que no descansan. Hay gente trabajando en los proyectos que aún trabajan a través de los programas de mantenimiento de calles, a través del condado, y muchos lo hacen a través de subcontratistas. Y los subcontratistas, si bien tienen todas sus cuestiones en orden, pues su personal, la mayoría de ellos van a trabajar como jornaleros y son la mayoría de ellos indocumentados. Entonces, Correcto. los propios empresarios, los que tienen a su cargo el mantenimiento de carreteras, por ejemplo, el mantenimiento de puentes y todo aquello, van a sentir la falta de mano de obra porque su gente no va a ir a trabajar, no ha ido a trabajar, no va a ir a trabajar. Entonces, ¿qué evaluación harán seguramente en los próximos días o en el transcurso de hoy mismo? Quizás el gobierno emita un comunicado para poder evaluar qué es lo que ha sentido, pero hay que anticiparse. Primero, va a desestimar totalmente que la marcha no haya sido otra cosa que un fracaso. De eso estamos seguros, porque es así como funcionan los medios de manera de distorsionar la realidad para poder mostrar una cosa totalmente distinta a lo que en realidad ocurre.
Bien, Rudy, un análisis tuyo me gustaría que nos ofrecieras indudablemente importantísimo. A ver, asume la presidencia Donald Trump, al día siguiente se pelea con todo el mundo prácticamente, se pelea con los países que conforman el acuerdo de NAFTA, el TLC, se pelea con Canadá, se pelea con México por el tema de aranceles, se pelea con la comunidad europea por la aplicación de aranceles, con la China. ¿A qué apunta? ¿A qué está apuntando Donald Trump? Tomando en cuenta de que prácticamente podría producir un desequilibrio brutal a nivel político y económico con todas estas medidas que no tienen sentido. Por ejemplo, ayer leía algunos titulares de algunos medios de comunicación estadounidenses, periódicos sobre todo, en los que decían prácticamente son medidas arancelarias absurdas, sin antecedentes, sin ningún tipo de antecedente en la política de los Estados Unidos. Realmente una cuestión que no se puede entender. Desde tu análisis, ¿a qué está apuntando con estas políticas Donald Trump? Este puede empezar de un pendenciero en toda la expresión de la palabra. Es arrogante, provocador en toda su trayectoria política. Los antecedentes lo muestran exactamente tal como es. Entonces, ¿qué busca? Busca protagonismo y dar un mensaje de que él realmente es un personaje que maneja las cosas de tal forma que él es el que manda y no hay vuelta de hoja. Entonces mantiene un perfil autoritario, totalmente autoritario, y es capaz de cualquier situación realmente terrible. Puede conducir inclusive a un conflicto internacional de grandes proporciones. Eso realmente no lo podemos negar, Entonces, no hay cómo calificar, definir o comprender cómo una persona puede llegar a tales extremos. Aunque claro, la propia realidad nos muestra que sí que pueden, porque la verdad es que es en toda la extensión de la palabra, todo lo que hace, las provocaciones que frecuentemente y a diario expone para satisfacer a su base electoral. Pero aún su base electoral también está reaccionando de una manera distinta, porque comprenden de que todo lo que está haciendo es un exceso que supera y sobrepasa cualquier raciocinio, es decir, el sentido común está totalmente destrozado. ¿A dónde está conduciendo el país? ¿Dónde está yendo Estados Unidos con toda esta política implementada por el gobierno de Trump? Lo sabemos, pero en mi opinión, creo nomás de que todo lo que ha ocurrido acá, independientemente de lo que ocurre en este momento, pero hablando un poco para atrás, yo lo califiqué cuando la base electoral de Trump superaba los 72 millones de simpatizantes y de votantes, de que era incomprensible que una persona con esas calificaciones en el sentido moral, político y todo aquello sea capaz de convocar tanta gente, tener un poder de convocatoria tan grande como ese, ¿no? Entonces, bueno, dice, este para mí es un síntoma de decadencia, ¿no? Pero lo que está pasando ahora yo creo que es un diagnóstico. Es un diagnóstico porque no se puede comprender, porque escapa a cualquier interpretación, porque arremete contra todo principio, contra todo concepto de humanidad, de respeto, de consideración. Entonces, esa es la verdad que estamos pasando en este momento, Rudy. Y claro, obviamente, pues la comunidad inmigrante es carne de cañón porque indudablemente no tiene, digamos, un contrapeso que pueda de alguna manera censurarle, porque seguramente hay una gran cantidad de estadounidenses que están a favor de estas políticas anti-inmigrantes y obviamente pues de las deportaciones masivas. Rudy, una pregunta, seguramente tú coincidirás conmigo, ¿tú no crees que uno de los temas, mejor dicho, uno de los contenedores, por así decirlo, sea, y tal vez sea el único, que le dé un alto y que le dé un stop a todas estas políticas, sea la institucionalidad jurídica de los Estados Unidos, es decir, que esta institucionalidad le ponga un alto a sus políticas, no solamente en el tema migratorio, sino también en el tema económico, etcétera, y algunos jueces han
parado muchas cosas. Pero, ¿qué opinas tú de la institucionalidad misma de los Estados Unidos? ¿Todavía sigue siendo vigorosa? ¿Todavía sería la última instancia para ponerle un alto a las políticas de Trump? Bueno, la tradición y la historia nos muestra que realmente la justicia en Estados Unidos trabaja, a pesar de que no es perfecta. Y la institucionalidad ha dado muestras ya de que puede trabajar por lo menos hasta lo que ha podido hacer ahora. Ha revocado algunas órdenes, ha desconocido algunas otras, por ejemplo, la amenaza o la orden ejecutiva de Trump de despojar de la ciudadanía a los niños nacidos acá de padres inmigrantes. Entonces los jueces han ido parando todo esto. Pero la propia institucionalidad también está en peligro, está en riesgo, la veo frágil también, porque tomando en cuenta de que tiene la mayoría en el Senado, mayoría en el Congreso, en la Cámara de Representantes, y una Corte Suprema totalmente servil a él. Esa es la verdad. Ahora, hay otro tema que es importante referirnos, y es el hecho de que cuál es el sentir en este momento de los mismos estadounidenses, no solamente en el tema de migración, sino obviamente en todo lo que ha hecho en este corto tiempo, prácticamente semanas de su nuevo mandato, el segundo mandato de Donald Trump. ¿Cuál es el sentir de ellos? La política está polarizada. ¿Qué es lo que piensa el estadounidense medio con respecto al tema? Bueno, lo que piensa es muy diverso, porque tienen un menú enorme para poder ubicar su pensamiento en torno a ciertos fenómenos políticos que van ocurriendo y que se van presentando día a día. Ahora, claro, todavía tiene obviamente una enorme masa electoral, que fue electoral al principio y que ahora lo sigue, que obviamente que aplaude y goza además seguramente de una forma, qué sé yo, ¿no? Con las medidas que se van tomando, con las deportaciones masivas, y seguramente lo aplauden. Pero por el otro lado también hay la contrarrespuesta, y que está generando también una sensación de que se están cometiendo muchos excesos, se están realmente cometiendo muchos excesos. Y no sabemos, la incertidumbre de todos los días, porque es tan cambiante las determinaciones que toma Trump, no cambiantes en el sentido en el contenido, sino cambiantes en el objetivo que él tiene realmente, ¿no? Cambiantes en el objetivo, en la estrategia que va configurando día a día para poder cumplir con todas las amenazas con las que ha llegado, pues apoyado por 75 millones de votantes en el tema para llegar y alcanzar la presidencia. Entremos un poco al tema de la comunidad boliviana, los compatriotas que viven en el área metropolitana de Virginia, Washington y Maryland. Sin duda alguna, una comunidad importantísima que ha dado muestras a lo largo del tiempo de ser una comunidad laboriosa, trabajadora, etc. Sin embargo, hace algunos días el cónsul de Bolivia en Washington, D.C. ha alertado de la posible deportación de 200 bolivianos. Y aquí viene mi cuestionamiento, querido Rudy. Cuando se le entrevista al cónsul, él de una manera relativamente, digamos, tranquila, dice, sí, son 200 posibles deportables, pero que desde hace 4 meses, pues su orden de deportación ya ha sido elaborada, etcétera, etcétera. Pero no he visto en ningún momento, por ejemplo, una predisposición o una preocupación o el hecho de poder, digamos, interceder con lo que significa la comunidad boliviana, con los riesgos que podrían correr, con el respeto a los derechos humanos, a cómo podrían ser, no sé, detenidos o deportados, porque hasta donde sabemos indudablemente, y aquí quiero hacer un paréntesis, Rudy, prácticamente han sido deportados casi en calidad de criminales y de asesinos, con grilletes en los pies, en las manos, una cuestión absolutamente denigrante. Sin embargo, esto también tenía una explicación, porque en los Estados Unidos prácticamente hay esa orden de hacerlo de esa manera, pero muchos deportados incluso llegaron a sus países con grilletes,
manillas, etcétera, cosa que me parece una cuestión absolutamente denigrante. Pero en el caso de la comunidad boliviana, ¿cómo está asimilando la comunidad boliviana en este momento? ¿Has tenido la oportunidad de hablar con algunos compatriotas? ¿Qué piensan ellos? ¿Están temerosos? ¿Cómo están poco viviendo el día a día con respecto a estas medidas? Pues el sentimiento en general de la comunidad boliviana guarda mucha similitud con el sentimiento de toda la comunidad latinoamericana inmigrante, ¿no? No, porque están todos en realidad navegando en las mismas aguas turbulentas, esa es la figura. Pues el papel que cumple el consulado o el cónsul o el consulado, yo creo que se ha ceñido estrictamente a lo que dicen sus atribuciones, que cuando detienen a una persona simplemente el consulado debe tomar nota y hacer algunas otras tareas de carácter más administrativo que ejecutivo para poder determinar qué pasa con la persona, proveerle algún documento que le faltara, como lo hacen en realidad todos los consulados porque es parte de su función. Pero no hay tampoco una actitud, tampoco he visto esta actitud, digamos, en otros consulados, ¿no? Que asuman una posición a la defensiva, diciendo vamos a cooperar de tal manera con la comunidad que se eviten esos excesos. Así que a mi entender se han suscrito por el momento en todo esto, porque ha sido tan grande la arremetida que probablemente tampoco les ha dado tiempo para poder desarrollar o considerar algunas estrategias para ver qué es lo que pueden hacer, porque han pasado atropellando absolutamente todo y ha dejado en desventaja tanto a los consulados como a los propios miembros de la comunidad y a las propias instituciones, las organizaciones comunitarias también, porque sufren exactamente la misma incertidumbre y esa misma realidad que no tiene explicación, está llena de temores, de angustias, familias rotas, el papel que cubren los padres indocumentados con los hijos ciudadanos y viceversa. Bueno, es un fenómeno realmente enorme, es una tragedia en toda la extensión de la palabra, ¿no? Pues, pero algo tendrá que salir de acá, alguna forma hay de poder, de todos modos, considerar de que esto no puede seguir adelante. Está bien, nadie se opone, yo creo, desde el punto de vista sensato, de que aquellos indocumentados que tienen cuentas pendientes con la justicia por algún delito tipificado como delito grave, como un crimen que se concretiza acá, entonces tiene que estar sujeto a las disposiciones de la ley y entonces la deportación es parte de ese procedimiento. Entonces hay cientos, miles probablemente de ciudadanos, miembros de la comunidad boliviana y de las otras comunidades exactamente en la misma situación. Pero están, yo creo, desorientados y en la medida en que esto vaya sucediendo, si hay algunos cambios que vayan a aliviar un poco las cosas, yo creo que se podrán ir acomodando un poco mejor para diseñar mejores estrategias y dar un mejor servicio a la comunidad. Lo importante es la comunicación, sin embargo, ¿no? El estar permanentemente difundiendo las recomendaciones necesarias para evitar cualquier exceso. Tomando en cuenta, Rudy, de que digamos que el área metropolitana, en este caso específicamente el estado de Virginia, siempre ha sido considerado un estado santuario, donde de alguna manera los inmigrantes siempre han sido bien acogidos y de alguna forma también a través de una serie de mecanismos importantes, instituciones, los inmigrantes han tenido un amparo importante. ¿Tú crees que esto se ha roto un poco? Es decir, Virginia y los inmigrantes en Virginia, o cuando menos en el área metropolitana, están corriendo los mismos riesgos así terribles de terror, como tú decías, que en otros estados. Bueno, yo creo que están corriendo el mismo temor y los mismos riesgos en cualquier lugar. Bueno, hay otros estados en que la comunidad de inmigrantes es muy pequeña y estados pequeños en los que no tienen mayor problema porque la comunidad inmigrante es poca y pasa en realidad, diríamos, casi desapercibida a pesar de su condición jurídica. Pero lo que hay que tomar muy en cuenta es de que Trump ya amenazó en que no iba a permitir la existencia de ciudades santuarios. Ya lo dijo, ¿no? Esa fue una conquista, una lucha de las comunidades, de la comunidad latinoamericana, y entonces
con el apoyo de ciertas organizaciones comunitarias, religiosas y algunas otras, se pusieron un cerco, bueno, un cerco virtual, en que respetaban la condición de ciudad de santuario y no cometían ningún abuso. Incluso muchas personas eran orientadas a decir, regresen, vayan a vivir ahí porque van a estar por el momento un poco más tranquilas y lejos del acoso de inmigración. Pero pues el riesgo que corren es ese, porque en realidad nadie está a salvo. Así mismo todavía se considera que las ciudades santuarios tienen cierta protección y cierto estatus, ¿no? Pero nadie está seguro a pesar de todo, porque estamos viendo de que los atropellos se ven a diario. Algunos datos recibidos en 2024 dan cuenta de que cuando menos en el área metropolitana estarían viviendo cerca de 500 a 600,000 bolivianos. ¿Tú crees que esa cifra es estimada o puede ser un poco más? Digamos así, grosso modo. Bueno, hay una duda sobre la cantidad de bolivianos que viven acá y es muy variable también, ¿no? El último informe oficial data de algunos años atrás de un ex embajador de Estados Unidos en Bolivia que dijo que la comunidad boliviana en Estados Unidos bordeaba los 500,000. Aquí en el área metropolitana de Washington, que comprende parte de Maryland, Virginia y West Virginia, consideran varias cifras y las manejan de acuerdo a sus propias necesidades o a sus propios objetivos, pues para poder tener su presencia en la comunidad. Yo tengo una experiencia, pero claro que las cifras cambian. Durante la época de la primera experiencia electoral de los bolivianos en el exterior, yo estuve acá a cargo de la filial del Tribunal Electoral. Yo fui el representante de la Corte Electoral. Y había mucho entusiasmo en la parte de la participación comunitaria, se hizo una buena campaña. Y en el momento de las inscripciones para las elecciones, se habilitaron los mecanismos necesarios, pero a pesar del entusiasmo y de los incentivos que se dio a la comunidad, la cantidad de personas inscritas para votar acá ese año, estamos hablando de casi 15 años atrás, ¿no? No alcanzaron a 10,000 personas o 10,500 personas, nada más. Y eso es un punto importante porque, claro, si solamente una fracción, supuestamente una fracción de una cantidad mayor, los 300, 400,000 bolivianos en el área, entonces eso pone en duda por lo menos la cantidad que haya, ¿no? Pero se la maneja muy especulativamente. Los datos del censo, del último censo llevado a cabo acá, si no me equivoco, el año 2020, solamente le daba una cantidad de 40,000 bolivianos en el área metropolitana de Washington. 40,000. Pero, claro, obviamente que las cifras del censo no son fijas porque muchísimas personas no participan por su condición de inmigrantes indocumentados, a pesar de que no corren ningún riesgo en una tarea censal. Pero ellos son estas cifras. Yo creo que en todo caso, haciendo un cálculo, pues más o menos en proyección, tomando en cuenta estos antecedentes anteriores, el crecimiento, y también tomando en cuenta que hay también inmigración al revés, porque hay mucha gente que ha regresado al país también últimamente, ¿no? En este momento no sé si estará ocurriendo lo mismo, pero yo creo que si consideráramos una cifra de alrededor de 200,000 bolivianos, yo creo que nos acercamos un poco al punto en que más o menos estaríamos dentro del margen de lo cierto. Exactamente, querido Rudy. Ahora, una pregunta que tiene que ver con el diario vivir de los bolivianos, de los compatriotas. Sin duda alguna, ya lo dijiste anteriormente, pues prácticamente toda la comunidad inmigrante está en riesgo, en un constante riesgo latente de ser detenido, apresado y obviamente deportado. Pero desde el punto de vista laboral, ¿cuáles dirías tú que son o van a ser o son ya actualmente los rubros
más determinantes y más pasibles a correr riesgos mucho más que con cualquier otro en los que la comunidad boliviana se pueda haber enfrentado. ¿Cuáles son los rubros en los que la comunidad boliviana tiene más influencia, por así decirlo, o más campo de acción y por ese mismo hecho pueden correr cierto riesgo? Claro, exactamente, ese es un detalle sumamente importante. El riesgo de todas maneras ahí existe, pero fundamentalmente son dos rubros de gran importancia. Uno es el rubro de la construcción, que ocupa muchísima gente de la comunidad boliviana y latinoamericana también. Y también tenemos acá empresarios bolivianos que tienen empresas de construcción y normalmente, pues, por lo general, ellos también cuentan con la fuerza laboral de los compatriotas bolivianos, independientemente de su condición también, la verdad es esa, ¿no? Entonces, ese es el rubro más importante. Y es el rubro en el que Inmigración pone, por supuesto, las alertas necesarias para poder desplazarse. No es el caso en este momento porque estamos en invierno, ya lo decía hace un rato. Pero el otro rubro es el rubro de comidas, restaurantes, y el otro es, digamos, algunas otras actividades por cuenta propia, que no son muchas, algunas oficinas pequeñas que tienen para trámites, orientación, impuestos, etcétera, etcétera, que podrían estar también en la mira, pero no están cuantificados. Pero fundamentalmente son dos rubros grandes: construcción y gastronomía. Vaya, Rudy, dos preguntitas más. Bueno, el tiempo se nos ha ido volando indudablemente, una temática bastante compleja, bastante polémica por el hecho mismo de que pues se trata de compatriotas bolivianos, pero también el hecho de que la comunidad inmigrante que aporta con muchísimo. Se han hecho estudios no solamente sociales y culturales, sino sobre todas las cosas económicas, de que el aporte es absolutamente importantísimo del día a día, de servicios, de compra y venta, de casas, de productos, de impuestos. O sea, el aporte económico que hace la comunidad inmigrante es fundamental. Pero pese a todas estas circunstancias, pues tenemos este panorama. Mi pregunta va más o menos por ese rumbo, querido Rudy. A lo largo de los distintos gobiernos, desde inclusive Bill Clinton, George Bush padre, hijo, incluso Obama, Joe Biden, siempre el tema de una posible reforma migratoria ha estado ahí en la mesa del debate, pero lamentablemente jamás ha visto la luz, cuando incluso se trató de un proyecto de ley humano para una posible reforma migratoria en los Estados Unidos. Y claro, indudablemente en muchos gobiernos, por ejemplo en el gobierno de Bush, incluso de Obama, las deportaciones continuaron de una manera, yo diría, casi sin prisa, pero sin pausa. Hubo deportaciones. Sin embargo, y aquí viene mi pregunta: ¿por qué no ha podido cuajar desde el punto de vista de un planteamiento serio un proyecto de ley de reforma migratoria en los Estados Unidos, tomando en cuenta todo lo que se ha dicho, el aporte económico de los inmigrantes, el pago de impuestos, una reforma posiblemente humana, o donde tendrán que contemplarse unos factores importantísimos? ¿Por qué no se ha planteado hasta el momento una posible reforma? Indudablemente en esta coyuntura va a ser absolutamente difícil que cuando menos se plantee un proyecto de ley que pueda solucionar este tema, porque ya es un tema absolutamente, no solamente de Estados Unidos, sino también ya es un tema mundial, porque se están violando derechos humanos, ya es un tema donde tendrían que intervenir la ONU, una serie de instituciones internacionales, derechos humanos, etcétera, etcétera. Desde tu análisis, ¿por qué no cuaja o no ha cuajado hasta este momento un proyecto de ley de reforma migratoria? Esa realmente es una pregunta que necesita analizarse y responderse con todo su valor.
Desde el año 1986, que fue la única reforma migratoria que se hizo en Estados Unidos en el gobierno de Ronald Reagan, y dejó muy buenos resultados porque permitió la legalización de millones de personas, acá creo que alcanzan a 6 millones de personas, algo así, que pudieron obtener su situación legal, resolverla, y eso reconfiguró prácticamente el mercado laboral y reconfiguró muchas de las circunstancias económicas, sociales, económicas y culturales en Estados Unidos. Pero una reforma migratoria actual la vienen ofreciendo todos los gobiernos. Y si nadie ha procedido, ha considerado en su verdadera dimensión la necesidad de una reforma migratoria, es porque no les interesa, me parece. Y no les interesa porque también forma parte de su estrategia política. Porque ahí están quienes proponen una reforma migratoria, tienen la contrapartida al frente de quienes se oponen y provoca debates interminables en el Congreso, en el Senado, y es un proceso dilatorio que ya lleva tantísimos años y que no se resuelve. Pero la realidad tiene en algún momento que imponerse. No puede ser que Estados Unidos, un país que se precia de tener un sistema de justicia excelente, todo aquello, pero bueno, si uno ve la realidad no es tan así la cosa, ¿no? Y una reforma migratoria es necesaria. ¿Por qué? Porque a través de una reforma migratoria se van a terminar realmente los excesos y las cosas y los abusos que se cometen acá. ¿Cómo es posible que los legisladores no comprendan la importancia de tener un elemento más fundamentalmente? ¿Para qué? Para que todos vivamos en paz. Esa es la figura clave, sin necesidad de estar con una frontera abierta o cerrada por temporadas, alimentando una montonera de personas que ayudan, traficantes que se hacen millonarios con la necesidad de las personas que emigran por la frontera. Mira, el tema migratorio es un tema apasionante, a mí me apasiona realmente, tengo algunas notas y provocándolas. Pero ¿Tú no crees que el tema se ha politizado tanto que inclusive se ha convertido ya en una parte importante de las ofertas políticas que podrían dar, en este caso, tanto republicanos como demócratas? Pero es solamente oferta, pero me traigo a la memoria un antecedente, y justamente que ocurrió en el gobierno de Obama. ¿Ya? Durante el gobierno de George Bush ya se habían tomado algunas iniciativas para poder conversar sobre todo el tema de la reforma migratoria, y la transición hacia Obama dejó en suspenso esa figura. Ahora, cuando empezaron las negociaciones para poder obtener la reforma migratoria, que los republicanos y Bush, él en persona, prácticamente se comprometió en algún momento a darle el seguimiento al tratamiento de la reforma migratoria. Pues no lo hizo, pero pasó el periodo de Bush y pasó el periodo de Obama. En esa época, Obama estaba presentando en el Congreso el proyecto del Obamacare, o sea, el Seguro Social Universal a través del Obamacare. Y yo sé de fuente fidedigna de que en las negociaciones de esto, los republicanos le dijeron a Trump: nosotros estamos de acuerdo en la reforma migratoria, lo vamos a hacer, pero tenemos que su gobierno nos asegure el tema de fronteras seguras. Y es por eso que Obama deportó a tantísima gente para complacer a los republicanos. Y cuando cumplió con su compromiso Trump, los republicanos no cumplieron con el suyo. Y ahí está. Exactamente. Finalmente, una pregunta ya para cerrar esta interesante entrevista, Rudy. Bueno, lo que se dice habitualmente, uno de los temas fundamentales es que no se debe perder la fe. ¿Cuál es un poco tu diagnóstico de aquí, o cuando menos a este primer semestre de este 2025, dentro de lo que significa esta avalancha de cosas que está tomando como de alguna forma partido el gobierno de Donald Trump a través de determinaciones ejecutivas, lo que aquí se llama los decretos supremos, que sin duda alguna no tiene vuelta de hoja? Pero ¿cuál es tu visión
cuando menos a este primer semestre de 2025, hay todavía una pequeña luz al final del túnel en toda esta, en este tsunami de determinaciones y de desorden, de caos y de poner de cabeza prácticamente las políticas estadounidenses y obviamente las relaciones internacionales, pero particularmente en el tema de migración? Pues hay un detalle, yo diría una palabra: dialéctica. Se van a ir generando una serie de contradicciones y se van a multiplicar las contradicciones, y esas contradicciones van a tener que ir generando un horizonte distinto, porque ya nada va a ser lo mismo. No sabemos el final, pero en la medida que se vayan generando esas contradicciones y a su vez las contradicciones van creando otras y mayores contradicciones, entonces se van acomodando las piezas del escenario, las piezas de la realidad, y van a tener que cuantificar y analizar con toda la seriedad de la que cuentan para poder evaluar qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los daños, qué es lo que ocurre, cómo se ven las circunstancias, hasta qué punto se pueden pervertir la esencia misma de la ley en nombre del derecho. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho de deportarlos, pero con esta actitud están destrozando y están pervirtiendo el concepto mismo de lo que es la ley misma, ¿no? Pero la ley se supone que está diseñada para poder encontrar aquellos elementos de coexistencia entre todos los seres humanos, entre uno de los principios fundamentales. Entonces, yo creo que esto es cuestión de tiempo, y en la medida que en algún momento volvamos a conversar, seguramente el escenario va a ser distinto al de hoy día. Bien, ojalá sea así, indudablemente lo mejor creo que está por venir, y creo que también se debe pensar de esa manera, pero mientras tanto, pues como medio de comunicación siempre estaremos pendientes de lo que sucede con la comunidad boliviana, con los compatriotas, porque a veces me da la impresión, Rudy, de que están largados de la mano de Dios, pero más todavía largados de la mano del gobierno, donde no existen políticas para un poco garantizar y precautelar la integridad de sus ciudadanos en el exterior, no solamente en los Estados Unidos, sino en los distintos países, en Europa, etcétera, etcétera. Y a veces nosotros los bolivianos desde Bolivia sabemos muy poco de lo que está sucediendo o de lo que les está sucediendo a los compatriotas, a los bolivianos en otras latitudes, en otros contextos sociales, económicos y obviamente culturales, y es el caso indudablemente de los Estados Unidos. Rudy Heinrich, un compatriota que vive muchísimos años, décadas en los Estados Unidos, y uno de los puntales importantes también para la comunidad boliviana en Virginia. Ha sido un placer dialogar contigo, Rudy. En todo caso, estaremos pendientes de lo que pueda suceder, pendientes de lo que podrá suceder en el transcurso de los siguientes meses con respecto a este tema tan importante, y que seguramente muchos familiares, sobre todo en Cochabamba, están bastante angustiados también por lo que podría suceder con sus esposos, hijos, hijas, etcétera, en los Estados Unidos. Y creo que ahí va justamente nuestro aporte para informar y de alguna manera también dar una voz de aliento para todos los bolivianos y compatriotas que están batallando día a día con todas estas circunstancias. No es fácil, es un contexto bastante complejo, porque primero se está en un territorio que no es el suyo, con una serie de temas importantes que se tienen que resolver, pero sobre todas las cosas sobrellevar estas políticas antimigrantes que ya prácticamente están rozando la violación a derechos humanos y todo trato y todo acuerdo internacional. Rudy, muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos. Seguramente estaremos en una próxima oportunidad también conversando del tema. Seguro que sí, Rudy, muchísimas gracias. Bueno, hace un tiempo que no estoy muy vinculado con las actividades comunitarias, pero pues siempre estoy pendiente de ellas, y cualquier circunstancia de apoyo, consideraciones, etcétera, yo siempre estoy dispuesto. Y se está trabajando acá. Hay organizaciones que están trabajando, están preocupadas por el tema, y obviamente en algún momento estaremos en contacto con ellas también para poder aportar con todo lo que sea necesario. Un abrazo grande, muchísimas gracias, y además un saludo también especial para toda la audiencia del programa.
Muchísimas gracias, Rudy. En todo caso, también a todos ustedes, pues muchísimas gracias por seguirnos en Podcast Los Tiempos. Recuerde, estamos todas las semanas, los días miércoles, con una temática distinta. En esta oportunidad hemos querido hablar, acaso por la urgencia, por la necesidad casi imperiosa y ética y moral de poder acompañar todo lo que está sucediendo con la comunidad boliviana en los Estados Unidos. Seguramente habrá una serie de repercusiones. Estamos para eso también, para poder absolver cualquier tipo de dudas o cualquier tipo de consultas con respecto a esta temática tan fundamental. Si le gusta este contenido, por favor denle like, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Recuerde, estamos en el episodio número 98, 2 episodios nada más para cumplir los 100 episodios. Dios mediante, así lo haremos. Nada más, muchísimas gracias, como siempre, un gran abrazo. Estaremos la próxima semana con una temática importante y indudablemente siempre en beneficio de todos ustedes. Estamos en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Un gran abrazo y gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.